En el amor del Señor, que abran las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, en su capítulo 6. Gloria al Señor. Todos los días celebramos las victorias de Cristo. Y hoy vamos a hablar algo al respecto. No me voy a adelantar. Voy a esperar al pueblo de Dios para que lecturemos en Romanos capítulo 6. Voy a lecturar, amada iglesia, del versículo 11 al versículo 14. Usted me va a acompañar, me va a seguir con su miradita. Y de ahí me ayuda a orar, amados hermanos, para que el Señor siga ministrando en esta preciosa noche en nuestros corazones. Para que el Señor siga derramando bendición sobre nuestras vidas. Estamos en la porción Romanos, su capítulo 6. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y la iglesia de Jesucristo. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre maravilloso, Dios de gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, por medio de la fe en tu Hijo amado Jesús, nosotros fuésemos libertados. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos libertados, Señor, de esa esclavitud. Gracias, Señor, porque nos has concedido ese privilegio tan hermoso. Gracias porque nos has constituido, Señor, tus hijos. Gracias, eterno Salvador, porque rompiste la cadena por tu amor y con tu poder. Rompiste las cadenas, Señor, que nos tenían atados. Pero ahora podemos caminar con la libertad de tu Santo Espíritu, adorándote y glorificando tu santo nombre. Y gracias, Señor, por concedernos tu unción, tu autoridad y tu poder para vencer, Señor, todo aquello que se levante, todo aquello que atenta, Señor, contra nuestra comunión contigo y contra la salvación que tú nos has concedido, eterno Rey de gloria. Padre, y a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Puede sentarse, amados hermanos. Puede tomar su asiento. Mantenga la porción de la lectura ahí, a su mano, porque le voy a pedir, ahí sentadito, ahí como está cómodo. Ahí como está cómodo, quiero que usted haga una declaración conmigo. Amén. Va a declarar usted conmigo, diga conmigo, el pecado, pero no, dígalo con autoridad, la autoridad que Cristo le ha dado. El pecado no se enseñoreará más de mí. ¿Lo cree? Tenemos que creer lo que el Señor nos ha decretado, lo que nos ha dado. Hoy en día he visto, amados hermanos, a través de este periodo de confusión en el mundo, me he topado con mucha iglesia que desafortunadamente se ha dejado poner nuevamente los grilletes. Nuevamente se ha dejado poner ese yugo de esclavitud. Se ha dejado poner, amados hermanos, nuevamente, ha dejado la libertad de Cristo. Y ha caído nuevamente en la ley que lo tenía sujeto antes, el pecado. Pablo, un varón de nuestro Dios, constituido apóstol por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, cuando escribe a la iglesia en Roma, me pongo a lecturar, a escudriñar, a aprender en esta carta, y es una carta preciosa y poderosa,
Y hoy en la iglesia tenemos que aprender una verdad poderosísima. Una verdad que Cristo vino a mostrarnos en la cruz del Calvario. Cuando entregó su vida en expiación por nosotros, cuando en la cruz del Calvario derramó su sangre y nos compró con ese precio de sangre, nos otorgó algo. Y decretó que el pecado ya no se iba a enseñorear más de nosotros, porque Él venció al pecado en la cruz, venció la muerte, venció a los principados, venció a las potestades, amados hermanos, y nos libertó de esa ley. Desafortunadamente, mucha iglesia no ha entendido, no ha dejado que el Espíritu Santo les abra los ojos del entendimiento y entiendan y comprendan la magnitud de lo que Cristo hizo. Cristo nos libertó. Antes de que Cristo llegara a nuestra vida, éramos esclavos del pecado. Y eso era horrendo. ¿O le gustaba ser esclavo del pecado? ¿Qué fruto tenía usted de esa esclavitud? ¿Sabe usted el fruto que usted tenía de esa esclavitud? ¿Quiere que se lo diga? Se llamaba muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. No se obtenía ningún buen fruto de esa esclavitud. Solamente la muerte. Pero el apóstol Pablo, de parte de Dios, amados hermanos, nos enseña que mientras estemos en este mundo, todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios tiene una lucha. No es cierto ni tenga ese pensamiento de que si Cristo vive en mí, pues le dejo la responsabilidad a Cristo y que Él haga conmigo todo lo que tiene que hacer y yo me desligo, me desatiendo de mis responsabilidades, porque no es así. Las luchas, Cristo va delante de nosotros peleando por nosotros, pero nosotros también tenemos que pelear la batalla de la fe. Escrita está en la palabra. Entonces, ese es un grave error que he encontrado en muchos hermanos. En estos tiempos he encontrado muchos hermanos desanimados, han quitado la mirada de Cristo, turbados, tienen el desánimo tan profundo que ya ni sus manos pueden levantar para glorificar el nombre de Jesús, ni un amén le sale. Porque no han entendido cómo caminar con la presencia del Señor. No han entendido que Cristo vino, y Él lo dice en la Escritura, que Él vino a libertar al cautivo. Vino a quitarle la autoridad que tenía el pecado sobre el humano. Vino a quitar ese yugo de esclavitud. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? Si somos libres, tenemos que caminar con esa libertad que Cristo nos ha concedido. Mire, el pecado antes se enseñoreaba de nosotros. ¿Sí entendemos lo que es la palabra enseñorearse? Es decir, estábamos sujetos al pecado. Él reinaba en nosotros, nos ordenaba, nos mandaba, nos regía, nos dirigía al pecado. El mismo pecado te llevaba a cometer más pecado. Y por esa naturaleza pecaminosa, tu cuerpo deseaba cada vez más pecado. Y no te saciabas. Y querías pecar. Y pecar de una y otra forma. De muchas maneras. Pero Cristo, el Hijo de Dios, apareció. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del enemigo, amados hermanos, y librarnos y libertarnos de ese yugo de esclavitud. Bendito sea su nombre. Antes estábamos sujetos a esa esclavitud, pero Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo entiende esa revelación de parte de Dios y le escribe a la iglesia, y hoy en día es para nosotros, y nos enseña esto tan precioso. En el versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos. ¿A quién? Al pecado. ¿Por qué? ¿Acaso una persona que está muerta podrá seguir pecando? ¿Verdad que ya no? Ya no tiene ninguna acción.
Lo mismo es nosotros. Pablo dice, considérense la naturaleza que ustedes tenían antes de Cristo, considérenla muerta para que el pecado no se enseñoree más de ustedes. Les voy a llevar al capítulo 7. Pablo usa esa ilustración del matrimonio. Que la mujer está sujeta al esposo. ¿Cuándo? Cuando éste está en vida. Pero si él muriese, queda absuelta, queda libre de esa ley. Ya no puede estar sujeta porque está muerto. ¿Correcto? Por ello el apóstol Pablo nos enseña, nos ilustra, para que entendamos cómo, si ya estamos muertos al pecado, el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. No va a tomar el control de tu vida, de tus pensamientos. Pero no solo con eso basta, sino que dice el apóstol Pablo, pero, ustedes estén muertos para el pecado, pero para Cristo, para Dios, preséntense vivos, porque para eso vino Cristo, vino a vivificarnos, vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Si le va a alabar, alábele, amado hermano, y denle la ofrenda de palmas con gozo, con alegría, con libertad. Por ello debemos de entender, usted y yo no podemos caminar una vida equivocada, una vida confundida, diciendo, Cristo me libertó, pero estoy sujeto al pecado. Usted y yo no podemos caminar así. Caminamos libres por Cristo. El Señor nos hace una comparación y nos dice en los evangelios que el esclavo no permanece para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Se da cuenta la importancia de entender la libertad con que Cristo nos ha libertado? Pablo nos habla en una forma imperativa. Preséntense vivos para con Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos da una orden de parte de Dios en la forma en que debemos de caminar, que ya no debe de reinar. Pues, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Antes, sin Cristo, les decía, usted y yo le obedecíamos el pecado, porque estábamos regidos por el pecado, porque estábamos regidos por la naturaleza pecaminosa. Pero ya Cristo, llegado a nuestros corazones, ya Él no tiene el control sobre nuestra vida, sino Cristo, por medio de su Santo Espíritu, es el que tiene el control de nuestras vidas. Por ello usted no puede permitir que venga el ofrecimiento de parte del enemigo. Mire, en el mundo, bueno, en esta vida, usted y yo tenemos una lucha diaria. Tenemos una lucha diaria. La tenemos contra Satanás, la tenemos contra el mundo, la tenemos contra la carne. ¿Sí me estoy explicando? Pero usted y yo, en Cristo, somos más que vencedores. Usted al momento cuando quizás dijo, pues hay mucha guerra. Sí, pero mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, amados hermanos. Denle la alabanza y la adoración al que es digno de ser alabado, a Cristo Jesús. En esta situación siempre el Espíritu me lleva a las Escrituras. Cuando Eliseo y su siervo, ¿verdad? En esa situación, Eliseo bien quitado de la preocupación. Y el siervo amedrentado, porque veía una grande multitud que venía en contra de ellos. Señor, ¿qué haremos? Y Eliseo, tranquilo, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que mayor es el que está con nosotros que el que está con nosotros. Cuando le fueron abiertos los ojos, vio un ejército que estaban en carruajes de llamas de fuego innumerables, amados hermanos. Por eso usted y yo no podemos estar preocupados, no desatendidos. Son dos palabras diferentes. Debemos estar atendiendo los asuntos del reino de Dios, pero no preocupados y angustiados. El pecado ya no debe de tomar ocasión en su vida. Viene la tentación, pero usted ya no es débil. Antes en la carne, usted era débil. Yo era débil. Pero en Cristo
soy fuerte. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy, amados hermanos. El pecado no tiene por qué tomar control de tu vida. Y dirá, no, es que yo no adultero. No, es que no se está refiriendo solamente el apóstol Pablo a eso, sino en su totalidad al pecado. En toda la manifestación, en todas las formas que el pecado pueda llegar a tu vida, no debe de tomar el control de tu mente y de tus pensamientos y de tu corazón. Porque tú fuiste limpiado, purificado, consagrado, santificado solamente para Cristo. Solamente para el Rey de Gloria. Usted y yo ya no le servimos más al pecado. El Señor dijo que es difícil servir a dos señores, a dos amos. O complaces a uno y el otro se te molesta. Ya no puedes complacerlo. Por eso pregunto hoy a la iglesia, ¿a quién quieres complacer? Gloria a Dios porque lo dijo usted, hermana, porque el pueblo se quedó en silencio. Yo a quien quiero complacer es al que me libertó, al que me redimió, al que me compró a precio de sangre, al que me ha dado una verdadera identidad, al que me ha dado su sello, su Santo Espíritu, al que me ha dado una promesa de la herencia de la vida eterna, amada iglesia. El pecado ya no puede, ya no debe tomar control en tu vida. Y el apóstol Pablo, preocupado por la iglesia, le dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, en sus pensamientos maquinados siempre a hacer el mal, a hacer siempre lo perverso, a ir siempre en contra de la naturaleza divina de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, sino que nosotros tenemos que someternos al régimen nuevo, al del Espíritu Santo, y vivir en una vida de santidad, de obediencia y de rectitud, ejerciéndonos en el amor y en la obediencia, en la equidad, en la igualdad, haciendo justicia, teniendo misericordia. Qué triste es, amados hermanos, que como hijos de Dios se vive una vida tan ligera, no valorando lo que Cristo es, o no entendiendo lo que Cristo verdaderamente hizo en la cruz. Yo recuerdo, no se vaya a molestar, no lo estoy comparando a usted, yo estoy ilustrando, y recuerdo cuando estaba yo en mi ranchito, iba yo con mi hermano, en aquel tiempo trabajaba yo con mi hermano en una finca, y me decía mi hermano, vamos a ir a sacar a los potrillos, porque ya tienen varios días que quedan encerrados porque hubo mucho mal tiempo y no los hemos sacado. Y cuando le abrían la puerta, hermano, salían a retozar esos potrillos, pero daban unos brincos de gozo, de alegría, y corrían para allá y corrían para acá. Y en la mañana estaba yo meditando y yo digo, Señor, y nosotros que fuimos libertados del pecado, ¿por qué no vamos a gozarnos en tu presencia? ¿Por qué no vamos a danzar delante de ti? ¿Por qué no vamos a mostrar ese gozo que tenemos por la libertad que tú nos has dado? Si ya el pecado no tiene control de nuestras vidas, tenemos que vivir una vida alegre, una vida gozosa. Pero qué triste que una iglesia diga soy libre y vive cabizbaja. Que diga soy libre y camina como aquella mujer que el Señor libertó. Por 18 años caminaba jorobada porque era esclava de un espíritu. Y cuando la libertó fue enderezada. ¿Usted se imagina el gozo de esa mujer? Yo se me lo imagino porque así caminaba yo. Yo también caminaba jorobado por causa del pecado, porque era esclavo del pecado. Pero cuando Cristo llegó a mi vida y me libertó, me enseñó lo que es vivir una libertad en el Espíritu, y que mi corazón aún en la tribulación se goce por la presencia de nuestro Dios, amados hermanos. Y de esta manera usted y yo tenemos que vivir. Y dice el apóstol Pablo que nosotros no solamente no debemos de dejar que el pecado venga a querer reinar en nuestras vidas. Hago una pregunta. Hermano Panchito, si viniera otra persona ajena y le dijera, yo vengo a poner orden en mi casa, en tu casa, ¿usted se lo permitiría? No. ¿Verdad que no? Héctor, si alguien quisiera llegar a tu casa y yo vengo a poner orden en tu casa, ¿se lo permitirías? ¿Verdad que no? Lo mismo es en tu vida espiritual. Amén. Cristo te dio una autoridad
para que la ejerzamos. Nos dio de su poder, nos dio su Espíritu Santo para resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Por ello, ya no presentemos nuestros miembros para el pecado. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Qué grande diferencia, amados hermanos, lo que la palabra nos trae en revelación. Usted y yo no debemos de permitir que el pecado reine en nosotros. Ya no. Usted, antes, sin Cristo, no tenía defensas. No tenía defensa. Éramos débiles. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque Él nos dio armamento para luchar, para pelear. Primero nos dio su Santo Espíritu, casi nada. Casi nada. Nos dio su Santo Espíritu. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Y cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo? Entonces usted tiene poder. Usted tiene el poder, y no es poder terrenal, es poder celestial, es poder divino para vencer, para hacerle frente a todo aquello que se levante contra usted, amado hermano. Todo aquello que atenta para desviarte del camino de la obediencia y hacerte caer nuevamente para estar sujeto al pecado. Tú y yo tenemos poder en Cristo Jesús para vencerlo. Por ello el apóstol Pablo, alguien vaya rapidito a Gálatas 2:20. Rapidito, por favor, vaya a Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con voz de trompeta, lectúrenlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, bendito sea su santo nombre. ¿Se da cuenta la magnitud de lo que el apóstol Pablo de parte de Dios nos escribe? Nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, porque Cristo llegó a nuestras vidas. Y cada vez que el Señor de una u otra forma nos recuerda en lo personal a mí, cuando me lleva a la palabra y dice que este cuerpo que Dios formó, lo ha constituido su casa, su morada, su templo. Yo me gozo y me deleito por Dios. Señor, este cuerpo ahora lo has constituido tu habitación, donde tú estás, Señor, y me llenas de tu presencia. Y estando lleno de ti, no me falta nada. Nada, amada iglesia, nos falta en el Señor. No debemos de obedecer al pecado ni prestar nuestro cuerpo, nuestros miembros. Es impresionante cómo el Señor nos enseña. En la mañana estábamos hablando algo al respecto y decía nuestro pastor, el que hurtaba, entramos un poco a la enseñanza de los 10 mandamientos. El que hurtaba, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo? Que siga hurtando más de lo que hurtaba. ¿Verdad que no? Sino que nos trae a la verdad, a la justicia, ¿verdad? Nos trae a esta revelación de que el pecado ya no se enseñorea más de ti. Si tú antes robabas, como fuiste libertado de ese pecado, de ese yugo de esclavitud, ahora no debes de robar. Si antes mentías, ahora ya no debes de mentir. Si antes eras injusto, ahora practica la justicia. Ya no presentes tus miembros para el pecado. Antes tu miembro se prestaba para tomar lo ajeno, lo que no te pertenecía. Ahora mejor preséntaselo a Dios vivo. Y mejor, en vez de robar, bendice al que no tiene y glorifica el nombre de Cristo Jesús. Son unas palabras tan contrastantes que nos deben de traer a la revelación de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Antes un poquito atrás les hablaba de la ilustración de lo que el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio. Pero quiero que me acompañe ahí mismo en el capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7 de Romanos, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, fíjense lo que sucedía mientras estábamos bajo ese régimen, bajo esa autoridad. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mas Dios muestra su dádiva para con nosotros, que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, dio su vida por nosotros. Vean la magnitud de la gracia del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley habla? No habla de la ley que Dios dio. Habla de la ley que nos tenía sujetos. De la ley del pecado. De esa ley que rigía en nuestras vidas. Que rigía en nuestros miembros. Que rigía en nuestros pensamientos. Y que regía aún en nuestros corazones. De esa ley está hablando el Señor a través de su siervo, el apóstol Pablo, la cual escribió a la iglesia en Roma en ese tiempo, la cual ahora es para nosotros. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la régimen viejo de la letra. Usted y yo ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Estamos sujetos a Cristo. Qué precioso cuando el apóstol Pablo empieza a hacerle preguntas a la iglesia. Y usted mismo, si lectura en el capítulo 6, pero en el versículo 1, el apóstol Pablo le hace una pregunta a la iglesia y nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Será necesario que, porque queremos ver mayormente la gracia de Dios, tenemos que estar pecando? ¿Acaso Dios le agrada que el ser humano siga pecando para que Él derrame más de su gloria? Absolutamente no. No. No es así. Por eso el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Usted y yo no podemos estar en esa condición. Solamente está en esa condición aquel que se desconecta de la presencia de Dios. Alguien acompáñeme rápido a Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Qué dice? Si usted quiere vencer al pecado, mire, porque si usted vive o yo vivo conforme a la carne, ¿qué es el fruto que vamos a obtener? Muerte. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero ahí mismo Dios nos trae la solución para que el pecado no reine en nuestras vidas. Pero más si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviremos. Usted y yo fuimos llamados para vivir una vida en consagración para el Señor. Fuimos llamados para vivir una vida en libertad. ¿Pero cuál libertad? No en libertinaje, en la libertad del Espíritu Santo. Esa libertad que está condicionada en vivir en santidad, apartada del pecado, viviendo en libertad, no siendo oprimido por el pecado, no siendo oprimido por los deseos pecaminosos, no estar oprimido por deseos, amados hermanos, que solamente te llevan a estar en contra de la voluntad de Dios. Es importante que la iglesia ejerza un fruto precioso y se llama dominio propio. Debemos de ejercitarnos en el dominio propio. ¿Sabe lo que es el dominio propio? ¿Entendemos lo que es el dominio propio? Es tener el poder de tener el control de nuestras decisiones. Es decir, que el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, y nos recuerda y nos enseña que hay cosas que no son lícitas, pero que no nos conviene. Que las cosas no son lícitas, pero que no debemos de dejarnos dominar por ninguna de ellas. Entender muchas veces lo que Cristo verdaderamente ha hecho en su vida. Se conforma solamente con decir, soy cristiano. Se conforma solamente con decir, Cristo me libertó. Pero la libertad que Cristo nos dio nos conlleva algo más precioso todavía. Porque me gusta la declaración y esa palabra nos las tenemos. En la mañana lecturamos un versículo. Si no me equivoco, está en Deuteronomio capítulo 5.
donde Moisés reunió a todo el pueblo de parte de Dios para leerle los mandamientos, estatutos y decretos ordenados por Dios. Y les dice que deben de oír, aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Casi nada. Casi nada. Oírlos, aprenderlos, guardarlos y obedecerlos. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Y esta palabra la tengo que oír, aprenderla, guardarla y ponerla por obra. ¿Y qué estoy hablando? Vea lo que dice el versículo 14. Porque el pecado, lecturémoslo todos juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida, porque el Señor le arrebató esa autoridad. Le quitó esa autoridad cuando Él entregó su vida en expiación por ti y por mí. Y dice la Escritura que Él los exhibió en la cruz y los avergonzó. Antes, Satanás tenía el control de nuestras vidas, pero ahora el control de tu vida y de mi vida la tiene el Espíritu Santo. Nadie más. Déselo fuerte porque es para el Señor. Nosotros debemos de entender que en aquel tiempo éramos esclavos. Y vean lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Será necesario que la iglesia se mantenga pecando? Si es todo lo opuesto que quiere Dios. Cristo nos enseña a través de su palabra: ¿el que es santo? ¿El que es santo? ¿El que es santo? Señor, si yo soy santo, me voy a santificar más para ti. ¿Y el que es injusto? Pero aquí no hay injustos, ¿verdad? Puros justos. ¿Sabes por qué hablamos puros justos? Porque fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Nada más por eso. Habemos puros justos porque hemos creído en Jesucristo y Él nos ha justificado. Él nos ha hecho absueltos de toda culpabilidad. Eso significa ser justificado. Que ya no eres más culpable, sino que ahora delante de Dios somos limpios. Ahora somos aceptos para con el Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo da la respuesta: en ninguna manera. No, Señor. No. No debemos de pecar. Por ello el apóstol Pablo dice que no debemos darle ocasión al pecado. Nadie está exento de ser tentado. ¿Habrá uno aquí que no vaya a ser tentado? No, todos. En cierto momento, en ciertas circunstancias, puede ser tentado. Mire, a David lo incitó Satanás. Así lo dice la Escritura. Satanás incitó a David cuando hizo el censo. Así lo dice la palabra. Ahorita no recuerdo la cita bíblica, si alguien la puede encontrar, me puede ayudar con esa porción. Así dice la Escritura, que Satanás incitó a David para hacer el censo. Lo mismo en tu vida espiritual, Satanás te puede incitar para que caigas al pecado. A Eva le sucedió. Satanás la incitó y cayó en la tentación. Desafortunadamente, David también después cedió a la tentación por sus concupiscencias carnales y cayó en el pecado. Pero usted y yo no debemos de ceder ese territorio. La libertad que Cristo te dio y que me dio, la debemos de retener todos los días. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí entendemos? Si nos sometemos a alguien es para obedecerles. Usted no se sujeta a alguien para no obedecerle. Hago una pregunta: ¿en su trabajo usted está sujeta a alguien?
Sí, a su superior. Adelante, mi hermanita. Segundo Samuel, capítulo 11, Adelante. verso 1 y 2. Y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes en la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí. Ahí fue cuando David fue seducido. Hay otra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel, le incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿En cuál porción está? Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, correcto. ¿Se da cuenta que sí, el Satanás te puede incitar a que peques? Te va a presentar los mejores manjares del pecado a tu alcance. Pero no cedamos. Recordemos que tenemos una promesa gloriosa de estar en la presencia del Cordero Santo, estar en la presencia del Dios Altísimo, y esa bendición no se compara con todo lo que el enemigo te pueda ofrecer. Mire Satanás cómo también trató de incitar al Señor Jesucristo allá en el desierto. Lo llevó al pináculo y le dijo: mira todos los reinos de este mundo, si te postrares y me adorares, te los daré. Mentiroso. Bueno, padre de mentira, si no le pertenecen. Todo lo que es de este mundo lo ha creado nuestro Dios. Que Dios le conceda autoridad para ejercer, eso es una cosa, pero no son suyos. Porque este mundo, la creación, es de Dios. E incluso Él fue creado por nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y caminar en la obediencia y en la santidad que el Señor nos ha dado. Porque es importante, vea lo que dice el versículo 3, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuántos quieren morir? ¿Verdad que no? ¿Obtuvo algo bueno cuando estuvo muerto? Nada bueno. Ahora pregunto, ¿ahora estamos vivos? ¿Estamos vivos? ¿Y obtiene algo bueno? Todo bueno, hermano. Todo bueno, porque en la vida, verdaderamente en la vida de Cristo, todo es bueno. Todo es bueno, amados hermanos. Por ello debemos de tener me quedé con lo del dominio propio. Debemos de tener, amados hermanos, el dominio propio bien ejercitado. Cuando usted viene el ofrecimiento de parte del enemigo, tenemos que poner por obra la autoridad de Cristo y no ceder. ¿Se recuerdan Josué? ¿José? ¿Se recuerdan de él? ¿Se dio a la tentación? ¿Verdad que no? Prefirió mejor estar en la cárcel, pero honrar a Dios. Y así usted y yo. Usted tiene el poder para no ceder a la tentación, para no dejarse gobernar nuevamente por el pecado. ¿Cómo podrá un cristiano decir soy cristiano y de su boca sale pura serpiente? De una fuente no salen dos tipos de agua, o sale amarga o sale dulce. De nuestra boca tiene que salir solamente palabra de edificación, palabra que bendiga, palabra que sane corazones, palabra que restaure matrimonios. No palabra que destruya hogares, no palabra que divida congregaciones, no palabra que divida hermanos. Debe de salir palabra, amado hermano, sazonada con la gracia del Señor para que la unidad se manifieste. Pero cuando viene esa persona, ese cristiano, y empieza a salir de su boca palabras que empiezan a dividir, ya no está viviendo bajo el régimen de la ley del Espíritu Santo, sino está viviendo bajo la ley del pecado. Es fácil que usted y yo entendamos y discernamos quién está reinando en nuestras vidas. Por ello, este versículo memoríceselo. Y todos los días, cuando venga la tentación, con ese versículo, dígale, escrito está, como dijo el Señor Jesucristo, escrito está que el pecado no se enseñoreará más de mí. Así se lo podemos decir. El Señor Jesucristo decía, escrito está que solo a tu Dios
adorarás. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando el pecado te asedie, di, escrito está, porque el pecado no se enseñoreará más de mí, porque vivo en la libertad de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién vive, amada iglesia? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y su iglesia? La gracia divina fue la que quitó de nosotros el señorío que tenía el pecado en nuestras vidas. La gracia divina, por su bendito amor, por su bendita misericordia, fue que nosotros fuimos libertados. Y ahora podemos vivir. Usted no debe de tener esa equivocación en su vida y pensar que usted tiene alguna comunión o debe de tener una comunión con el enemigo. La Escritura nos enseña que ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Con el enemigo. Ninguna. Usted fue constituido luz en este mundo, por lo cual no debe de haber ninguna comunión entre usted y las tinieblas, sino que debemos de resplandecer tal como somos, llamaradas en este mundo de oscuridad, luz en este mundo de tinieblas. Por ello usted y yo ya no debemos de prestar nuestro cuerpo a la iniquidad, nuestro cuerpo a la inmundicia, nuestro cuerpo al pecado, sino que debemos de prestarlo para el amor, para la benignidad, para la bondad, para la generosidad. En la mañana usábamos esos pasajes tan preciosos donde hablaba el pastor correspondiente a lo de el buen samaritano. Mire, pasaron dos que conocían bien la ley, bien la conocían, pero no la vivían. Y una cosa es conocer y otra cosa es vivirla. Amén. Y estos dos hombres, conocedores de la ley, dejaron que el pecado reinara en sus vidas, reinara en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque no practicaron justicia, no practicaron el amor, no practicaron la equidad, la igualdad, no practicaron la misericordia. Solamente pasaron de largo. Pero hubo un buen samaritano que tuvo misericordia y compasión y mostró libertad. Y usted y yo tenemos que vivir esa libertad. Si usted ve a alguien que está padeciendo, que está sufriendo, que está necesitado, presente sus cuerpos, sus miembros a la justicia. Y vea que Cristo está reinando en su vida y que el pecado ya no se enseñorea más de usted. Porque Dios nos ha dado algo bien importante. Y vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando el enemigo venga a tentarlo, vea y recuerde esta palabra. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios nos dio algo bien precioso. Y dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos desamparó cuando nos libertó, sino todo lo opuesto. Nos dejó un armamento poderosísimo para vencer a las huestes de maldad. Antes eras esclavo del pecado, pero ahora nosotros somos siervos de Cristo. Y con esto voy a cerrar, amados hermanos. Y vaya rápido a Juan, capítulo 8, ya se lo debe de saber, versículo 34. Juan 8, versículo 34. ¿Qué dice la Escritura de parte de nuestro Dios? ¿Qué fue lo que declaró nuestro Redentor, Cristo Jesús, en aquel momento cuando los fariseos lo cuestionaban? Y les dijo que si el Hijo los libertare, iban a ser verdaderamente libres. Amén. ¿Quién te libertó, amada iglesia? Cristo. Entonces eres verdaderamente libre y ya no estás sujeto a la esclavitud del pecado. Porque si Cristo nos libertó, verdaderamente somos libres. Por ello el apóstol Pablo se llenó de tanto celo del Espíritu Santo, y amonestó fuertemente a la iglesia en Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para ya no obedecer a la verdad?
porque habían regresado nuevamente al yugo de esclavitud, del cual Cristo los había sacado. Hoy usted y yo fuimos sacados de la esclavitud. Tomemos en cuenta lo que Cristo ha hecho y no regresemos a ese yugo de esclavitud, sino vivamos una vida consagrada para el Señor. Vivamos una vida, amados hermanos, enteramente para el Señor, viviendo con gozo en la libertad del Espíritu Santo y no prestando ocasión para el enemigo. Hay quienes hacen todo lo opuesto. Buscan ser seducidos por el pecado. En una ocasión, no recuerdo quién fue, si el pastor o otro hermano daba testimonio de aquel varón, ¿verdad?, que estaban predicando, evangelizando dos hermanos, y a uno, ¿verdad?, creo que una mujer por ahí se le ofrecía y el hermano pues rechazó el ofrecimiento, y uno de el otro hermano decía, ¿cómo no me dijo a mí? ¿Cómo no me lo ofreció a mí? Imagínense. Gloria a Dios por el varón que resistió la tentación. Gloria a Dios por ese varón que permaneció firme en la libertad de Cristo. Pero qué tristeza por el otro. Y qué enseñanza de parte del Señor en estos dos varones. Imagínense, los dos fueron libertados por Cristo. Pero el otro decía, no hombre, ¿cómo no me dijo a mí? Él mismo estaba buscando ser esclavizado. No, ya estaba esclavizado, hermano. Ya había regresado a la esclavitud. Imagínense. Gloria a Dios por lo que todos los días buscamos la oportunidad, pero de consagrarnos más para el Señor, de glorificar su nombre, de alabarlo y de exaltarlo. Por ello yo les dije al momento, me he topado, amados hermanos, con mucha iglesia en las calles, en los trabajos, con hermanos que, Dios mío, digo, Señor, ¿por qué no han entendido la libertad que tú les diste? Tú veniste a libertar lo que él era cautivo, ella era una cautiva, y ahora aún sigue en esa esclavitud, pero con sus labios dicen soy cristiano, con sus labios dicen Cristo me libertó, pero no muestran la libertad, muestran esclavitud del pecado. Cristianos hoy en día viviendo en adulterio, viviendo en fornicación. ¿Cuál es la libertad que Cristo les dio entonces? ¿Fue en vano la muerte de Cristo? No, no fue en vano. Ellos hacen vano el sacrificio del Señor. Porque no estiman, no valoran lo que Cristo hizo. Ciertamente, difícilmente, dice la palabra, moriría alguno por un justo. Mas Cristo mostró su dádiva, que aun siendo nosotros pecadores, dio su vida por nosotros, para que usted y yo hoy gocemos de esa libertad, amados hermanos. Póngase sobre sus pies y denle una ofrenda de palmas al Rey de Gloria, Cristo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Si hay alguna necesidad en esta preciosa hora, yo le pido en el amor del Señor que pase al frente para que oremos. ¿Qué le parece si me acompaña con esta oración de agradecimiento al Señor? Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos libertó. Porque ahora ya no estamos bajo ese yugo. Amado Padre y poderoso Dios de gloria, eterno Jesús, te agradecemos grandemente, Señor. Grandemente, Padre Santo, por lo que tú hiciste en nuestras vidas. ¿Dónde está Cristian por ahí? Si me lo pueden traer tantito. Gracias, precioso Rey de la Gloria. Porque en esa cruz, Señor, rompiste, Señor, ese yugo de esclavitud. Nos libertaste, Señor. Le quitaste la autoridad al pecado. Ya no se enseñorea más de nosotros. Ya no estamos bajo ese régimen, Señor. Ahora estamos bajo tu régimen, bajo tu Espíritu Santo, mi Dios amado y bendito y precioso Dios. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de poner cada día nuestra mirada en ti, Señor? Si solamente en ti está la verdadera libertad, precioso Rey de la Gloria. Solamente en ti, poderoso y eterno Jesús, podemos y somos libres verdaderamente. Oh, precioso Dios de la Gloria, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque nos has libertado. Gracias, mi Dios eterno, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias por tener, Señor, misericordia de nosotros y hacer...